la gripa española. And over 500 million people were infected globally. Y más o menos Over 500 million. 500 millones de personas fueron infectadas en el mundo. And over 50 million died from it. Y más de 50 murieron. 50 millones. Most of us have never experienced a pandemic. Now we're in one. Tal vez ninguno de nosotros habíamos experimentado eso. Ahora estamos en una pandemia. But we can look back to 1918 and read what people experienced, and we can even see what Christians experienced at that time. Si nosotros vamos hacia atrás, hacia 1918, y vemos lo que experimentaba la gente y lo que experimentaban los cristianos. But like the coronavirus, it spread very rapidly, and there was no cure for it. Como el coronavirus se dispersó rápidamente y alcanzó a mucha gente. But today we have better technology and communication, and we can make the effects not as serious. Hoy tenemos gran tecnología, medios de comunicación, y no es tan crítico. But this battle could cost us our economy, and it could create a depression. Pero esto ha afectado la economía y causado depresión. We may lose our jobs, our health. Algunos han perdido sus trabajos, su salud. And in some cases, maybe even our lives. Y en algunos casos aún la vida. Everyone is afraid right now. Ahora todo el mundo está asustado, temeroso. And we get to decide how we choose to behave during these times. Y a veces hacemos la pregunta, ¿cómo comportarnos en esta época? I'm reminded of the event of Jesus and his disciples on the Sea of Galilee when a great storm arose. Eso me recuerda cuando Jesús y los discípulos estaban juntos y venía una gran tormenta. I'm sure you all remember the story. Seguro ustedes recuerdan la historia. But the disciples were scared. They were very afraid. They were terrified. Los discípulos estaban asustados, estaban aterrados. They thought they were all going to die. Ellos pensaban que iban a morir. And where was Jesus? ¿Y dónde estaba Jesús? Jesus was asleep. Jesús estaba durmiendo. He was calmly sleeping in the boat while his apostles were panicking in fear. Él estaba durmiendo tranquilo en el bote mientras sus apóstoles estaban en pánico en la nave. And when Jesus awoke, he took care of the storm with just a word. Y cuando Jesús se despertó, se ocupó de la tormenta y la calmó. Their fear, the disciples' fear, was rooted in ignorance. It was based on ignorance. El temor de los apóstoles estaba basado en ignorancia. But Jesus wasn't afraid because he knew the reality of who he was and the power that he had. Pero Jesús tenía plena conciencia de quién era y lo que él podía hacer y lo que iba a hacer. Y su poder, el poder que tenía para hacerlo. So when we look at the corona pandemic, we don't want to be foolish and ignore it. Cuando miramos la pandemia del coronavirus, no podemos ser tontos e ignorarla. But there's a greater pandemic that threatens all of us. Pero hay una pandemia más grande que está alrededor de nosotros. And it's a pandemic
we should be very afraid of. Y de esta pandemia de verdad debemos tener temor. This is the human pandemic of sin. Y esta es la pandemia humana del pecado, It affects all of us. que nos afecta a todos nosotros It has touched all of us. y nos toca a todos, We've all been exposed to it. a la cual estamos expuestos todos. Romans 3:23 tells us a very famous verse, all have sinned and fall short of the glory of God. En Romanos 3:23 recordamos esa frase que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin is the biggest threat to our existence that we will ever experience. El pecado es el peor mal que en toda nuestra existencia podemos experimentar. There's no place we can hide from it. No hay forma, no hay lugar donde esconderse de esto. And the result of this pandemic will affect us for all eternity. Y el resultado de esta pandemia es que puede afectarnos eternamente. Isaiah 59 and verse 2 tells us that our sins have separated us from God and have hidden his face from us. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sin separates us from God because he is holy. El pecado nos separa de Dios porque Él es santo. This is the result of the sin pandemic. It is a soul killer. Este es el resultado de la pandemia del pecado. El alma es asesinada. It causes us to die spiritually, to be separated from God. Eso causa que muramos espiritualmente, que seamos separados de Dios. And if we die separated from God, we will be separated from him eternally. Y si morimos separados de Dios, estaremos eternamente separados de Dios. Let me switch to another scene with Jesus and his disciples. Déjenme mostrarles otra cosa de otra escena de Jesús y sus discípulos. Jesus was with his disciples in the Garden of Gethsemane, anticipating his arrest, leading to his crucifixion. Jesús está con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, anticipando su captura y su futura próxima muerte en crucifixión. This time, Jesus was afraid. En este momento Jesús era el que tenía temor. He was in extreme anguish. Él estaba en una angustia extrema. He sweated tremendously. Él sudaba tremendamente. He prayed 3 times to have this ordeal removed. Él oró 3 veces pidiendo que eso fuera quitado. An angel appeared to comfort him. Y un ángel apareció para consolarle, para confortarlo. Where were his disciples? ¿Dónde estaban sus discípulos? They were sleeping. Ahora ellos estaban durmiendo. Now, Jesus is afraid and his disciples are sleeping. Ahora Jesús está temeroso, pero sus discípulos están durmiendo. And again, their action of sleeping was driven by their ignorance, while Jesus' fear was genuine and based in reality. Otra vez, su sueño es causado por su ignorancia, pero Jesús, su temor es causado por algo real. Él sabe lo que va a pasar. So what was Jesus afraid of? ¿De qué estaba temeroso Jesús? Jesus instructed his followers not to fear death. Jesús enseñó a sus seguidores a no temer a la muerte, but to fear those that could kill the soul. pero sí teman aquel que puede matar el alma. And what about the Roman Christians when they were being persecuted?
they could be heard singing as they marched to their deaths to be ripped apart by wild animals. Vemos a esos cristianos durante el Imperio Romano que eran llevados al circo y ellos iban cantando mientras que las fieras les arrancaban el pedazo de carne. Nero burned them alive in his garden, and they could be heard singing. Ellos, estando en esa situación, estaban cantando. Was Jesus a coward? ¿A Jesús se acobardó? ¿Era cobarde? Well, I don't think so. No creo eso. But what was he afraid of? ¿Pero de qué estaba temeroso entonces? He was about to offer himself as a cure for the sin pandemic of mankind. Él sabía que se estaba preparando para entregarse como cura para el pecado para la pandemia del pecado. In doing so, he would take the sins of humanity in his person and then pay the price for sin of physical death. Y él sabía que tenía que llevar el pecado de las personas en sí mismo para pagar el precio por ese pecado con su muerte. 1 Peter 2:24 says, he bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 24 dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros estemos muertos al pecado. His death on the cross would represent the death of everyone, all throughout history, who accepted the offer to participate in his death. La muerte de Jesús en la cruz representa a todo hombre, todo pecador quiere aceptar este sacrificio de Jesucristo. And in paying this price of death, Jesus knew that when he took the sins of mankind upon himself, that God would have to turn away from him. Y Jesús sabía que cuando el pecado de la humanidad recayera sobre él, Dios iba a dar la espalda. That's what we read in Isaiah 59, that because God is holy, he has to hide his face from sin. Es lo que decía allí en Isaías 55, como Dios es santo, él no puede ver el pecado. And this was almost too much for Jesus to bear, to be separated from his Father. Y eso era algo demasiado grande para que Jesús lo cargara, el verse separado de su Padre. Do you remember his cry from the cross? ¿Recuerdan su clamor en la cruz? My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? As he quoted the prophecy of Psalm 22, he was fulfilling it in what he was actually experiencing. Él citó la profecía escrita en el Salmo 22, precisamente mostrando su cumplimiento aquí. With his death, the price for sin was paid, and he was immediately reunited with his Father because the price was paid. Y con la muerte, él pagó el precio por el pecado, así que inmediatamente es reconciliado con su Padre, ¿sí? Una vez que pagó el precio. So later, when John saw Jesus as he was approaching, when he was speaking to the Jews, he made a very big announcement for the first time. Volviendo atrás, cuando Juan el Bautista va a venir a Jesús, lo presenta por primera vez de esta manera. This was one of the most climactic moments in history. Esto es uno de los momentos de más clímax en toda la historia.
When John saw Jesus coming, he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Cuando Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He was announcing Jesus would be a sacrifice. Lo que estaba haciendo era anunciando a Jesús como el sacrificio. And according to Hebrews 9:22, that is what is required to remove sin. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículo 22, esto es lo que es requerido para quitar el pecado. Hebrews 9:22 says, "Without the shedding of blood, there can be no remission of sin." En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. So by announcing Jesus as the Lamb of God, the Jews understood that he was saying, "Here is God's sacrifice." Jesus came to die as a sin sacrifice. Así que cuando presenta a Jesús como el Cordero de Dios, los judíos podían entender claramente lo que significaba esto. Este es el sacrificio de Dios. So this is why we see in the New Testament this language is used to describe Christians. Esto es por lo que en el Nuevo Testamento encontramos ese lenguaje que describe a los cristianos. Paul said in 1 Timothy 2:11, "If we died with him, we will also live with him." En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo, si morimos con él, sabemos que viviremos con él. Paul said again in Galatians 2:20, "I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me." El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. So why is it so important? Why is it so important that we unite with Christ's death? Así que, ¿por qué es tan importante unirse a la muerte de Cristo? Because of what Hebrews 9:22 states, "Without the shedding of blood, there can be no remission of sin." And I didn't shed my blood, Christ did. I need to make his death represent my death. I need to let him pay that price. Es lo que dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo no estoy derramando mi sangre, sino Cristo la derramó, así que tengo que hacer de la muerte de Cristo mi propia muerte. The removal of sin requires a life, and that price is owed by each one of us. Para quitar el pecado se requiere pagar con una vida, y ese precio es requerido de todos nosotros. Porque somos... We are the guilty party. We are the ones that committed the sin. Nosotros somos la parte culpable, nosotros somos los que hemos cometido el pecado. Christ came and paid the price that we owed, but we could not pay ourselves. Cristo vino y pagó el precio que nosotros merecíamos, pero porque nosotros no podíamos pagar. He lived a sinless life to qualify himself to be a sacrifice. A sacrifice had to be sinless. Él llevó una vida sin pecado para calificarse a sí mismo como un sacrificio. El sacrificio debe ser sin pecado. And that's why the New Testament reminds us in several places that Jesus never sinned. So that showed that he was qualified to be our sacrifice. Es por eso que en muchas partes del Nuevo Testamento se nos muestra eso, ¿no? Que Jesús nunca pecó, precisamente para poder ser el sacrificio por nosotros. This is good news. Esto es una buena noticia. This is great news. No, es una grandiosa noticia. But the gospel literally means good news. We all know that.
El evangelio significa buena noticia, ya sabemos eso. But we need to help people to understand this. Pero necesitamos ayudar a la gente que entienda esto. And we must confront the question of how or when do I die with Christ? Y todos deben ser confrontados con esta pregunta. ¿Cómo o cuándo yo muero con Cristo? How or when does God view me as uniting with Christ in his death? ¿Cómo o cuándo me ve Dios unido a Cristo en su muerte? Because the only thing that will remove sin is the death of Christ, and I must unite with his death to remove my sin. Porque lo único que puede quitar el pecado es la muerte de Cristo, así que yo necesito unirme a su muerte para quitar mi pecado. Romans chapter 6 could not make this answer any clearer. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo responde esta pregunta claramente. Don't you remember that all of us who were baptized into Christ were baptized into his death? Dice, ¿no recuerdan ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? This is the purpose of baptism in the New Testament. Este es el propósito del bautismo en el Nuevo Testamento. The death, burial, and resurrection of Jesus is enacted by faith when the believer is immersed and raised up from water. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo está actuando por fe en el creyente cuando es bautizado, sumergido en agua en Cristo. What happens by this act of faith? ¿Qué pasa con esta fe activa? Verse 4 tells us, therefore we have been buried with him through baptism into death. El versículo 4 dice, pues todos los que hemos sido bautizados, Through baptism into death. hemos sido bautizados, sepultados en su muerte. So that we too might walk in newness of life. Y así como Cristo resucitó, entonces también nosotros podemos andar en vida nueva, en vida nueva. In other words, this is where our sins are removed. En otras palabras, esto es cuando nuestros pecados son quitados. Verse 6 tells us that when we are baptized into Christ, our old self is crucified with him, that our body of sin might be done away with. El versículo 6 nos dice, cuando somos bautizados en Cristo, somos crucificados juntamente con Él y el cuerpo del pecado es destruido. This is a simple lesson. Esta es una lección simple. And it's a very fundamental lesson. Y es una lección muy fundamental. But this is the good news. Esta es la buena noticia. This is what Christ came to earth for. Esto es para lo que el Señor Jesús, que Cristo vino a la tierra. The water has no power. There is no superstitious act that takes place. El agua no tiene ningún poder, no se trata de un acto supersticioso. But it's where we can accept a very free gift from God of the sacrifice of his son. Pero es el acto donde nosotros aceptamos el regalo gratis de Dios del sacrificio del Hijo de Dios. So every Sunday when we assemble, Así que cuando nos congregamos cada domingo, we want to remember the death, burial, and resurrection of Jesus. Recordamos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. And we want to remember
the good news that because of that, I don't have to fear spiritual death. Nos recuerda precisamente esa gran noticia que ahora no tenemos que temer por la muerte espiritual. ¿Por qué? Cristo, Sins have been removed by the sacrifice of Christ. mis pecados han sido quitados por el sacrificio de Cristo. I don't need to be afraid of the coronavirus. Yo no tengo que tener temor del coronavirus. When Jesus solved the sin pandemic, he took away the fear of any death in this life Cuando by Jesús, his or any other instrument of death. cuando Jesús Cuando Jesús pagó el precio y quitó la pandemia del pecado, quitó el temor a todo tipo de muerte que pueda presentarse aquí sobre la tierra. So while Jesus was afraid, his disciples slept, but he was afraid because he didn't want to be separated from his Father, even for an instant. And he did that for all of us, so that we don't have to be afraid of anything. Jesús estaba temeroso mientras sus discípulos dormían, porque sabía que tenía que cargar el pecado y verse separado por un instante de su Padre para pagar el precio por ese pecado. Así que nosotros ya no debemos tener temor por nada diferente. So as I remind you of these things that I have spoken about with you before, I want you to remember this every Sunday when you take the Lord's Supper, that this is what we are trying to remember. It's what Jesus did for us. Así que he recordado esto, que ya en otro momento también lo había presentado y que nosotros recordamos cada vez que participamos de la cena del Señor. Recordamos el sacrificio que él presentó, las buenas nuevas. And I hope this lesson has been helpful to you. I hope it's helped to remind you of some things, and I hope it has helped to encourage you at this particular time in world history. Espero que esta lección les haya ayudado y que les permita precisamente cobrar ánimo en estos momentos en que críticos de la historia de la humanidad por el cual estamos pasando, sabiendo lo que el Señor Jesús hizo. And I hope to always see you again. I miss you all. I love you all. And I hope that it won't be too long before we can travel again and see one another. Igual quiero decirles que los aprecio a todos, los amo a todos y quisiera poder verlos personalmente, esperando que pues las puertas se abran y pueda viajar nuevamente. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, hermano Ken. Gracias por recordarnos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Voy a pedirle el favor al hermano Néstor a ver si nos puede dirigir en oración. Hermanito Néstor. Sí, hermano. Por favor. Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a ti para darte nuevamente la gloria, la honra y todo el honor que mereces, porque eres Dios único, Dios verdadero, Dios eterno. En esta tarde te queremos agradecer por esta rica lección que nos recuerda de tu gran poder, nos recuerda de la victoria que tu Hijo Jesucristo tuvo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satán, y que a través de este sacrificio todos nosotros los hombres igualmente, y a través de él podemos también vencer el pecado, que es
la peor tragedia que le ha sucedido al hombre, pero que gracias también a esta ofrenda perfecta hemos sido sanados de esta condición lamentable, la cual lleva a la muerte eterna, pero por medio de todo lo que Él hizo, hoy tenemos vida y vida eterna. Muchísimas gracias, Padre, por tu gran amor y te pedimos que nos sigas bendiciendo, guardando, nos protejas del maligno y de cualquier otra situación que afecte nuestras vidas, aún las físicas, sabiendo que también son bendiciones tuyas. Por todos aquellos que han tenido esta aflicción de esta pandemia, pero también de todas estas diferentes enfermedades que abundan en este mundo. Te pedimos por todos aquellos que están en esta condición, pero por sobre todo, permite que tu palabra, que es palabra de vida, pueda llegar a todos aquellos que están con este virus del pecado, el cual causa, Señor, la muerte eterna. Entonces, rogamos por todos y permítenos a nosotros ser puentes para que otros también sepan estas maravillosas nuevas, buenas noticias. Y así como nosotros un día las conocimos y nos apropiamos de ellas por medio de la obediencia, permite que muchos más también lo hagan. Gracias por el hermano Ken, Señor, bendícelo y bendice su familia, bendícenos a todos los que siempre queremos estar en tus cosas y creciendo en todo este conocimiento maravilloso. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien es nuestro Dios y Salvador. Amén.